la modernización de los sílabos de enseñanza. Por ejemplo, nosotros estamos prácticamente con el tema de economía ecológica, economía de recursos renovables y el tema de impacto ambiental, con lo más reciente, o sea, lo que en estos momentos a nivel mundial está aconteciendo, ¿no? Y la particularidad es que yo, por la experiencia que tengo como docente, pero más como profesional, ingeniero civil dedicado al tema de evaluaciones de impacto ambiental, conozco pues gran parte del territorio, ¿no? Cosa que yo no pensé que iba a ser estudios tan grandes, ¿no? Y espacios que difícilmente vuelva a ir. Por ejemplo, vamos a decir, un día me dijeron Río Zarumilla y realmente pues tuve que ir a Río Zarumilla. Había un problema del fenómeno del Niño y me sentí en ese momento pues en plena frontera, en plena línea, ¿no? Y lo mismo pasó cuando fui a la reunión de Bogotá, Colombia, Leticia, el sitio que realmente fue un programa de educación ambiental. Y después fue la frontera con Brasil que se llama Tabatinga, que es en ese sitio, ¿no? O sea, de extremos a extremos conozco. Frontera con Chile también conozco. El tema de lo que es el lago Titicaca, frontera con Bolivia. Y la interoceánica norte y interoceánica sur. Llega a Brasil, a Bahía, en Fortaleza, el estado de Fortaleza. Y luego llega a la zona del estado del Acre, en Brasil. O sea que todo ese territorio es parte de lo que es el conocimiento para estos temas de economía ecológica, muy importantes porque dan a conocer de primera mano, no de un libro, sino experiencia vivida y experiencia de que yo sé cómo es y qué relación existe entre los recursos naturales y la población, que en primero es nativa, es indígena, ¿no es cierto?, del lugar del sitio, pero después vienen los colonos. Y cómo los colonos llegan, y como llegan pues sin billetes, sin plata, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que hacen primero? Buscar la madera para venderla y tener el terreno para sembrar. Entonces ahí viene todo un problema de deforestación. Y así comienza la pérdida de nuestros recursos naturales renovables, que son los bosques, ¿no? Y todo eso está encerrado dentro de esa intrincada relación que se da entre economía y ecología. No puedes hablar de economía si no hablas de ecología, porque la economía está ubicada en este sitio norte, Perú, Ecuador, o está ubicada en esta zona norte, Perú, Colombia, o en la parte nordestina de Brasil, ¿no?, con Perú, ¿te das cuenta? O sea, todo eso entabla una relación de un sistema. ¿Qué sistema? El sistema ambiental. Y el sistema ambiental tiene componentes, tiene elementos. Uno de esos componentes es la población. Y la población y los otros recursos vivos prácticamente son los que se interrelacionan, se integran. Y de esa forma se va viendo pues una manera de uso del territorio. Y ahí es donde nosotros fracasamos con el uso del territorio. No sabemos usar la selva. La selva no es para bosque, no es para pasturas, no es para cultivo. La selva es para el desarrollo agro-silvopastoral. ¿Qué significa agro-silvopastoral? Significa el aprovechamiento de los árboles, de la vegetación, de los arbustos, del suelo, a través de los cultivos, ¿no?, y las aves y los mamíferos y todo lo que existe en la zona para no perder ese potencial. Cuando perdemos ese potencial, perdemos un potencial muy importante que no tiene valor. Ese potencial es justamente lo que se llama biodiversidad. Nosotros podemos sacar pecho y en cualquier parte del mundo decir nuestro país tiene de las 107 zonas de vida, 87. Imagínense, solamente aprovechar ese concepto
es tan importante para decirle al mundo, el Perú es un país que tiene todos los territorios de todo el mundo. Aquí está Nueva Zelanda, está Australia, está el África, está el Congo, está Alemania, está Rusia, está China, Estados Unidos, porque en este espacio se dan las mismas características de zonas de vida como las que realmente existen a nivel de los biomas. Biomas donde hay una naturaleza, un ecosistema donde conviven elementos vivos y no vivos. Los vivos, los hombres, la naturaleza, los animales, las aves, los reptiles y lo físico, que es prácticamente pues la tierra, los ríos, las montañas, todo eso, ¿no es cierto? Y entonces nosotros no hemos podido todavía entender bien la economía, porque se critica la economía ahora, porque se dice que la economía tradicional tiene que ser reemplazada por la economía ecológica, puesto que la economía ecológica internaliza lo que la economía tradicional lo pone a nivel de externalidades. Y entonces, pues, como hemos hablado en clase también, hemos hablado del principio de termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso ha permitido realmente incorporar a la economía en vía de la teoría de la economía circular, que prácticamente reutiliza, reusa, recupera recursos, ¿no? Para que no se pierdan. ¿Por qué? Porque es materia, es energía que debe ser incorporada al proceso económico. Esas cosas son las que yo voy a hablar, pero aquí en términos de lo que voy a referirme. Como... ¿Me avisas? Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio a las reflexiones académicas del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Humanidades, a cargo del ingeniero José Millones Solano, director del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Humanidades. Lo invitamos, profesor, acá al centro para que pueda iniciar. Muy buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a dar inicio a la primera reunión o conferencia titulada Reflexiones Académicas del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, cuyo cargo de director he asumido recientemente. En ese sentido, creo que este espacio de reflexión académica es muy importante, porque requiere la participación de todo el estamento docente como estudiantil para el mejoramiento de la enseñanza y la incorporación de temas en los sílabus que correspondan justamente al desarrollo de las temáticas que cada profesor de cada una de las áreas que estoy hablando puedan incorporar. Y por eso creo que estoy tomando un tema de bastante importancia, como es la ingeniería regenerativa, resiliencia ecológica y gestión integral de cuencas en el Perú del siglo XXI. Y aunque parezca mentira, la situación presente es diferente a la del siglo pasado. Ya no podemos tener datos, al menos con información de sismos, precipitaciones, avenidas, todo lo que implica realmente la naturaleza, porque ha habido cambios sustanciales en lo que significa las estadísticas y los eventos que se están aproximando cada vez más. Entonces hay que trabajar con información del presente siglo mayormente, sin descuidar, por supuesto, pero está pasando algo con respecto, por ejemplo, a la construcción de presas. Las estadísticas es mejor usarlas las de este año y no las del año pasado, que son mucho más separados los eventos. Los eventos ahora son mucho más próximos. Incluso este año, no sé si ustedes han visto, se presentará
un evento, fenómeno del niño muy grande. Ya se tienen las evidencias de la presencia de este fenómeno del niño. ¿Qué será? Entonces, pues, tenemos que tener cuidado en estos aspectos porque tenemos que formar futuros ingenieros con esas nuevas situaciones o amenazas globales mundiales que se presentan como resultado de ¿qué? Del cambio climático, que muchos no creen que es una realidad en escenarios del año 30, 40, 50, 60. Y esto hay que tener muy en cuenta porque nuestra infraestructura está hecha para el desarrollo socioeconómico de todas las poblaciones de costa, sierra y selva. Y el enfoque que damos al desarrollo de las infraestructuras en costa, sierra y selva muchas veces son similares, sin distinguir el espacio. Por eso aquí hablamos ahora que la planificación regional tiene que mirarse desde otro punto de vista, irse desde el punto de vista de cuenca, sobre todo a nivel de costa, porque en la costa peruana hay 52 ríos y la costa peruana hay que difundirlo y todos saber que vivimos en un desierto, que es el desierto de Atacama. Por ejemplo, esa es una realidad, tanto en los países árabes, que hay oasis. En el Perú, los oasis, ¿cuáles son? Los ríos. O sea, tenemos 52 grandes oasis para una extensión de cerca de 3.000 kilómetros a lo largo de la costa peruana. Como ustedes comprenderán, tenemos que tener conocimiento de esa realidad de la que vivimos. Por eso hablamos de la ingeniería regenerativa, de la resiliencia ecológica y la gestión integral de cuencas en el Perú del siglo XXI. Un cambio sustancial para enfocar el desarrollo y sobre todo hacer presente que debe cambiarse la ingeniería como una ingeniería regenerativa. No solamente prevenir el daño que puede ocasionarse por la construcción de grandes obras de ingeniería, sino prever ya las medidas o ingeniería de restauración que gane espacio, gane naturaleza. Todas esas cosas vamos a verlas hoy día. Y aquí tengo justamente la idea fuerza hacia una nueva visión territorial de desarrollo bajo el principio de ganando naturaleza. Estas son cuestiones que no lo sabe todo el mundo, uno que otro que lo sabemos, pero la mayor parte de ingenieros, si ustedes van, no aplican el concepto de ganando naturaleza. Y yo soy ingeniero civil, soy hidráulico, y yo sé que ganando naturaleza significa no hacer simplemente canales, carreteras, no, implica desarrollar el trazo vial tomando en cuenta escenarios paisajísticos, escenarios de conservación de la naturaleza, tratando de alguna manera de ganar ese espacio. Es como nuestro litoral. Nuestro litoral, el río Rima, desde los 4.500 metros sobre el nivel del mar, viene con una pendiente que prácticamente llega a Lima, que casi se puede decir 90 kilómetros se recorre en una hora, digamos así. Ya ustedes pongan, sí, por supuesto, una hora sin vehículos, sin nada, sino con la velocidad de un vehículo puede llegar. Esa es una pendiente muy alta, ¿no es cierto? Entonces nunca hemos considerado que Lima puede ser prácticamente una ciudad muy frágil frente a un evento natural que podría presentarse. Hablamos del sismo, del riesgo sísmico, hablamos del silencio sísmico. ¿Pero qué significa esto? Que si se presenta en un momento determinado, a lo largo de esa cuenca de la altitud de 4.500 metros sobre el nivel del mar, todos los nevados, los ríos, toda la desestabilización que puede haber en la cuenca puede producir graves problemas en Lima metropolitana. Por ejemplo, ustedes viajan y no se dan cuenta que a ambos lados de la carretera central existen montañas, pero esas montañas no son montañas naturales, son relaves mineros. Ustedes van ahí a esa zona, caminan, se van a la parte posterior y van a encontrar que atrás está la quebrada. Esta parte de la quebrada que llega al río ya ha sido rellenada por relaves mineros.
Imagínense usted el grave problema. En Tamboraque, por ejemplo, una zona que está puede haber un problema de embalsamiento por derrumbes de cerros y formarse una presa natural. Al formarse la presa natural, ¿qué va a haber? Va a haber en un momento determinado o se rompe la presa y se viene todo el agua hacia Lima, o hay que desaguar esa presa, ¿no es cierto? Artificialmente, con obra de ingeniería, es decir, viendo cómo realmente se puede hacer suavemente el traslado, el traspase de las aguas de un lado al otro. Pero todo eso con una pendiente muy alta. Esa pendiente prácticamente hace que el deslizamiento sea mucho mayor, más violento, más fuerte. ¡Qué catástrofe! Pero hay que ir pensando en estas cuestiones a futuro, con los nuevos escenarios. Entonces, la cuenca es importantísima cuando se hace un proyecto a nivel de costa, a nivel del río Rima, tiene que verse realmente qué es la ecología, la geología, la geomorfología, todo lo que es la sismicidad que puede ocasionar. Y aquí vivimos prácticamente sin tener en cuenta que estamos frente a un eminente peligro. Eso es prácticamente el riesgo que llamamos riesgo ambiental, que puede provocar pues inundación y desaparición de muchos lugares, de muchos sitios que quedarían pues inundados. Eso es parte de un programa que debe tener la Universidad Nacional de Ingeniería como un programa preventivo, hacer tesis, hacer investigaciones. Hay estudios, no crean que no hay. Yo he participado en el manejo ambiental de la cuenca del río Rima y conozco perfectamente toda la problemática del manejo ambiental de la cuenca del río Rima, donde el principal problema es el problema de flujo de lodo. ¿Qué significa flujo de lodo? Los huaicos. ¿Qué otro problema tiene? La contaminación. ¿Qué otro problema tiene? El mal manejo de recursos naturales. ¿Y qué otro problema tiene? El problema institucional. ¿Quién maneja el río Rima? Nadie. Sedapal no lo maneja, que debería manejarlo. ¿Se dan cuenta? Porque la mayor entidad que requiere el mayor volumen de agua para y debería estar presente en esta situación. Entonces, como ustedes ven, el tema va hacia esa visión territorial del desarrollo bajo el principio de ganando naturaleza. Ese es el concepto que quería conversar con los profesores a fin de que justamente a sus estudiantes, alumnos que tienen, les hablen de estos conceptos nuevos. La siguiente, por favor. En este caso, el porqué y la nueva visión territorial. Entonces, hablamos aquí de la megadiversidad, según la naturaleza de todo nuestro país, que ya hemos hablado hace un ratito. Somos privilegiados y no lo decimos o no nos sentimos orgullosos de eso. Somos un país con 87 zonas de vida natural de las 107 zonas que existen a nivel mundial. Como les decía, aquí me ubico a una altitud, en una zona de vida y estoy en Australia. Me ubico en otro espacio, estoy en Francia. Me ubico en otro espacio, estoy en el Himalaya. Me ubico en otro, entonces prácticamente en nuestro territorio tenemos todos los climas casi del mundo, 87 de los 107 a nivel mundial. ¿Eso qué nos da? Oportunidades de inversión. ¿Por qué? Porque prácticamente en esa zona podríamos saber cuál es la vocación ecológica de esa zona. La vocación ecológica de esa zona es sembrar tunas. Sembraré tunas. ¿Y qué se haré con la tuna? La cochinilla, ¿no es cierto? O sea, prácticamente un tinte de mucha demanda a nivel mundial con respecto justamente a la industria textil. Y así podríamos ir. ¿Ustedes creen que se va a desarrollar la ganadería de camélidos sudamericanos, llama, alpaca, vicuña, en el Asia, en Australia, en Europa? No. ¿Por qué? Porque las características ecológicas de nuestra zona andina es muy especial. Los Andes, el hielo, todo lo que significa realmente
el derretimiento, el agua que superficialmente y subterráneamente van manteniendo un flujo constante, hacen que aparezcan otras zonas de vida. Por ejemplo, los bofedales. ¿Conocen los bofedales? Los bofedales es un ecosistema único y particular de los Andes. En esos bofedales es gracias a ellos donde hay un desarrollo de la ganadería de camélidos sudamericanos. La alpaca, la vicuña, la llama, la taluca, todo eso es porque tienen las condiciones especiales. Es decir, ustedes ven y se van a la sierra y van a los Andes y ven a los rebaños que están en un sitio, en un lugar, es que ahí hay un bofedal. Ahí hay su alimento, como dicen, un buffet. Yo soy ingeniero civil, pero he trabajado en recursos naturales. He estado muy de cerca a un agrostólogo, por ejemplo. Me llama y me dice, ayúdame, me da la libreta de campo, apunta por favor, y él, en un espacio de 10 o 15 centímetros, 15 por 15, toma una especie, la mira y me dice el nombre y yo apunto. Luego otra, y yo le digo, ¿y qué es esto? Esa diferencia, claro, me dice, aquí en este espacio, en este poquito, es la variedad de especies de pasturas que existen y que es la que permite que la llama, la alpaca, la vicuña pueda alimentarse. Y esto lo digo ¿por qué? Porque cuando ustedes van a la montaña, a la sierra, ven algo verde, lo tocan y retiran la mano inmediatamente. Son espinas. Eso verde que ven son espinas. Entonces, por ejemplo, una amarga experiencia, pero que me valió de mucho, fue en el río Desaguadero. Días que nos quedamos atravesando la carretera del río y se quedó la camioneta hasta el día siguiente. Pero el primer día quisimos sacarla y fuimos justamente a retirar lo verde para ponerle a la camioneta y las ruedas puedan tomar velocidad. Carambas, lo hicimos a costa de que nos malogramos la yema en los dedos y a costa de que no sirvió para nada realmente haber hecho esfuerzo. Pero una llama, una alpaca, una vicuña, si se alimenta de eso, se hiere los labios. Y la única forma que no es comiendo del bofedal. O sea, miren ustedes estas cuestiones. Y entonces, un ingeniero economista, porque esta charla está para un ingeniero economista, es tomar cuenta de la naturaleza. ¿Para qué? Para que hayan desarrollo de proyectos productivos. Ahora que están las fuentes nuevas y renovables de energía, que permiten realmente de alguna manera, en algún lugar, aprovechar la energía solar y hacer ya en ese sitio una agroindustria. Por ejemplo, aprovechar lo que es el ganado en cuanto a su leche, producción de mantequillas, quesos y todo lo que implica esto. Entonces, como ustedes ven, esa realidad, ese enfoque, tenemos que verla desde un punto de vista diferente. Por eso es que hablamos de la situación de ingeniería regenerativa, de resiliencia climática, que son aspectos vinculados al manejo de cuencas, que se debe ver desde el punto de vista de una cuenca, como en el caso nuestro, ubicado en el desierto de Atacama, donde prácticamente es el oasis, es el que da vida a la tierra. Es como, por ejemplo, el proyecto Olmos, que se inauguró el año 2010-2014. Tierra en gran cantidad, 400.000 hectáreas, y solamente se ha aprovechado 40.000 hectáreas. No ha habido dinero para hacer una presa mayor y el mejor, pero esa tierra, y lo que necesitaba era agua, tierra y agua, han sido suficientes para que nos convirtamos en un país agroexportador. ¿Y esto qué significa? Empleo, significa ingreso, significa que nuestra economía se dinamiza, se vuelve prácticamente muy dinámica la zona en los aspectos económicos, sociales e incluso, digo yo en este caso, tratándose del norte, culturales, porque la riqueza arqueológica que también tiene la zona nos ayuda justamente a entender mejor la economía ecológica,
que es prácticamente pues la ecología en la economía. Y cuando hablamos de la ecología en la economía, ya hablamos del sistema ecológico. Y al hablar del sistema ecológico, implica realmente pues todos los elementos que están en ese espacio. ¿Qué hay en ese espacio? Población. ¿Qué hay en ese espacio? Ganado vacuno, lanar. ¿Qué hay en ese espacio? Productos de agroexportación. ¿Qué hay en ese espacio? Cultura, arqueología, todo eso se involucra dentro de una actividad importante que es el turismo, ¿no es cierto? O sea, todas estas cuestiones son las que estoy yo tratando de llevar adelante. Entonces, el Perú como país megadiverso, la integración de la costa, sierra y selva, la crisis climática y seguridad hídrica, necesidad de una nueva ingeniería ecológica. Son conceptos nuevos, son conceptos que no se manejan en la universidad. Y estos conceptos nuevos que no se manejan en la universidad dan lugar a una discusión, a un debate que es justamente reflexiones académicas, en que cada profesor es libre de exponer en este espacio que el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades que dirijo trata justamente de introducir en el espacio académico nuestro como ingenieros economistas, no como economistas, como ingenieros economistas, donde la ingeniería esté incluida. Es como la ecología en la economía, e igual la ingeniería de infraestructura vial, por ejemplo, portuaria, minera, transporte, está incluida aún la ingeniería económica. De esa manera somos ingenieros economistas. Tratamos de sopesar un poco y distinguirnos y diferenciarnos del espacio de ciencias económicas, ¿no? Que son las facultades. Entonces, todo esto es el espacio que nunca debemos olvidarnos. Es prácticamente parte importante, como se dice, de la ecuación del desarrollo. Como yo les hablo a ustedes como un ingeniero civil, un planificador regional, un econometrista, he manejado y entré a la universidad con modelos econométricos y aquí prácticamente pues hay un aspecto muy importante, la nueva ecuación del desarrollo. Cuando hay un modelo, no todas las variables están incluidas. Siempre está la variable estocástica, la variable mu, la que no se puede venir, la que no se puede ver, no se puede medir, toda esa. Y aquí hay muchas cuestiones que no lo vemos. Por ejemplo, estas áreas, si un señor o una autoridad aprovechara bien ese espacio, no necesitaría realmente de otras actividades más que la de la camanchaca. ¿Qué es la camanchaca? ¿Saben ustedes? En Chile se conoce camanchaca, pero acá, ¿cómo se conoce? Como el aprovechamiento de las neblinas. Entonces las neblinas nos dan el agua suficiente como para poder tenerla y poder cumplir con algunas actividades que el ser humano necesita. Pero es muy importante, es una idea. La energía solar ahora, la energía eólica ahora, la geotermia ahora, son fuentes nuevas y renovables de energía. Y todo esto ha venido desde el año 1978, cuando la crisis petrolera se dio acá, como estamos viendo ahora en el estrecho de Hormuz. La crisis petrolera fue muy grande en el año 1974, como se está viendo ahora, que los países árabes, los países de la OPEP, formaron la OPEP y pusieron los precios que prácticamente hizo temblar la economía, ¿no? En este caso, estamos hablando igualmente de una situación en la cual las fuentes nuevas y renovables de energía están siendo retomadas después de la Conferencia Mundial de Fuentes Nuevas y Renovables de Energía que se dieron después de esta crisis del petróleo del año 74. Naciones Unidas, preocupada por el tema del petróleo, hizo una conferencia mundial de fuentes nuevas y renovables de energía. Yo recuerdo en ese tiempo haber tenido un librito de color amarillo y ver realmente las diferentes fuentes nuevas y renovables de energía. Por ejemplo, la energía mareomotriz. ¿Cuál es la energía mareomotriz? El agua en el mar
asciende y desciende, ¿no es cierto? Bajamar, ¿no es cierto? Todo eso provoca cambio de energía tremendo. ¿Qué otra energía? ¿Por qué no sabe cuál otra? El gradiente energético. ¿Quién conoce usted el gradiente energético? En el mar, 1 grado se cambia por centímetros o por milímetros, va cambiando. Entonces ahí hay un cambio de energía. Ese cambio de energía es la fuerza que se requiere para todo lo que implica la energía. Entonces son cuestiones que traen a la economía ecológica el uso de las leyes de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es por eso que la economía ecológica amplía el radio de acción de la economía tradicional, clásica, que prácticamente consideraba las externalidades fuera del sistema. En este caso, el sistema es abierto, porque se trata el sistema como una célula, es decir, tiene entradas y tiene salidas, input, output. Caso de Lima, por ejemplo. Lima es un ecosistema. Tiene ríos, tiene carreteras, tiene ferrocarril, tiene puerto, tiene aeropuerto, tiene personas que entran y que salen, tiene minerales que entran y se van por el Callao. O sea, prácticamente es un ecosistema, ¿no es cierto? El tratamiento del enfoque debe ser un enfoque sistémico. En lo que uno ve, lo analizas y ves primero y te paras y te das cuenta dónde estás. Y de acuerdo a eso, ¿dónde estoy? Voy a caminar porque por ahí voy a pasar para llegar a tal lugar. Pero si no veo eso, camino a ciegas. No sé, me equivoqué de lugar. El enfoque de sistémica es bien importante por eso. Todas estas cuestiones, entonces, es otro tema que debe introducirse en las carreras en diferentes cursos: teoría general de sistemas, dinámica de sistemas, diseño de sistemas. Todo eso está dentro de conocimiento de hace 60 años. En el año 1972, en la Conferencia Mundial de Estocolmo en Suecia, que se realizó y donde se estableció el día 5 de junio como Día Mundial de la Naturaleza, prácticamente se definieron muchos aspectos vinculados a los recursos naturales. ¿Son finitos o son infinitos? Y apareció justamente el modelo del Club de Roma, y el modelo del Club de Roma se hizo en base a ¿qué? A un nuevo software, que era el World Dynamic, que prácticamente utilizado para trabajar con variables discretas, no con variables continuas. Y en ese modelo se ve prácticamente cómo el crecimiento de la población avasalla prácticamente a las otras variables, como es la variable, pues, alimentación, cómo decae y aumentan las enfermedades. Y ahí en el cruce, en la inflexión que hay entre recursos naturales y el crecimiento de la población, se ve que los límites de la humanidad estaban muy cerca. Prácticamente ya se tenía el petróleo, el cobre, el litio, el hierro, todo prácticamente en un límite. Es decir, hay recursos finitos como recursos no finitos. Y esto se planteaba en términos de recursos renovables y recursos no renovables. Pero esto va avanzando. ¿Por qué va avanzando? Porque ahora, por ejemplo, acá en la universidad, en la facultad, en el curso de Economía de Recursos Renovables, no en el curso de Recursos Naturales Renovables, no, sino en el curso de Economía de Recursos Renovables, no aparece la palabra naturales. ¿Cuáles son? Aplico la teoría de economía circular. Un recurso que es basura, que es desperdicio, que está amontonado en cerros, prácticamente lo vuelvo a usar. Ese recurso que está así, como ya de un desecho, que hay que exportarlo, que hay que llevarlo a otro lugar, eso lo recupero. ¿En base a qué? En base a los principios de reciclaje, reutilización, reuso, y esto nos permite prácticamente transformar
ese recurso que ya no sirve en un recurso que lo usamos, es un recurso renovable. Y en este caso, por ejemplo, hay mucha información en Internet. Es el caso de la mina El Teniente en Chile, donde por años, pues, tienen acumuladas bombas para trabajar en la mina de cobre. Entonces, esas cantidades de bombas que ya no sirven, las han recuperado y han obtenido nuevas bombas. ¿Pero a través de qué? De los principios estos de reciclaje, reuso, reutilización, pero con un software especial, justamente que son las impresoras 3D. Entonces, con las impresoras 3D, yo puedo nuevamente hacer ese mismo molde de bomba usando los recursos que ya se consideraban prácticamente como un desecho, como un desperdicio. ¿Se dan cuenta? O sea, todas las cosas van cambiando, entonces todos estos aspectos que estoy ahora advirtiendo con ustedes, felizmente que aquí tengo dos profesores, la profesora Mega y la profesora, mi amigo Genaro, y estamos ahorita, ¿no? Pero la intención es estas charlas de reflexión académica van a continuar. Yo sabía que iban a venir pocos alumnos, yo sabía, incluso he invitado a mis alumnos del curso, de los 3 cursos que tengo, pero hay 2, 3 alumnos nada más, ¿no? Pero la parte es muy diferente al curso que dicto, como ustedes ven, porque he preparado unas láminas especialmente preparadas para ustedes. Entonces, aquí también dice, el siglo XXI obliga a poner el desarrollo desde los ecosistemas y no únicamente desde la infraestructura. El siglo XXI obliga a pensar el desarrollo desde los ecosistemas y no únicamente desde la infraestructura. Fíjese qué cambio. Por ejemplo, yo he trabajado en muchos proyectos eléctricos, irrigaciones, carreteras, aeropuertos, puertos, pero digamos, Central Hidroeléctrica Cañón del Pato. ¿Qué es la central hidroeléctrica? La central hidroeléctrica ubicada en el cañón. ¿Preocupado por qué? Por tener la infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? La captación de las aguas, la bocatoma, la conducción a la cámara de carga y luego el tubo de descarga, de caída, para generar la energía y luego en la planta prácticamente de distribución de energía, transmitirla y transportarla por línea de transmisión, ¿no es cierto? Solamente, mire, vemos infraestructura. Con la descripción de hecho, vemos solamente infraestructura, pero no vemos el ecosistema. El ecosistema que tenemos, ¿cuál es? Nevados, ¿qué es? Lagunas altoandinas, ¿qué es? Peligro, amenaza para los centros poblados, porque esas aguas no pueden almacenar, sino que tienen que tener descargas debidamente programadas, porque si no, ciudades como Huaraz, por ejemplo, prácticamente una laguna podría desbordarse y caer, ¿no? Entonces hay que mirar el ecosistema y de esa manera hay que hacer obras de seguridad frente a eventos naturales que pondrían en riesgo a la central hidroeléctrica. O sea, no hay que ver solamente el proyecto, hay que ver el sistema, hay que ver el ecosistema. Y más aún ahora que estamos frente al cambio climático, esto nos da pues una situación real del peligro latente que existe en nuestros ecosistemas altoandinos, fundamentalmente los que están cerca en quebradas y sitios de nevados, que no todos son pues realmente nevados nuevos, sino nevados de muchos años, sólidos, pero de todas maneras con el derretimiento, con lo que significa el cambio climático, puede implicar grave daño para el territorio, para la población. Entonces, ahí cada línea, dice, puede ser ahorita una exposición mía. El Perú como país megadiverso, hemos hablado una partecita nada más. Luego, integración costa, sierra y selva. No conocemos prácticamente el sistema territorio peruano. El sistema territorio peruano es costa, sierra y selva. ¿Cómo podemos mejorar la agricultura en la costa?
a través de los trasvases de aguas del Amazonas al Pacífico. Ya se ha hecho. ¿Dónde? En Olmos. ¿Olmos qué significa? El aprovechamiento de las aguas del río Huancabamba y en proyecto el río Tabaconas al río Huancabamba, que va a dar lugar al proyecto Olmos más grande y al proyecto Alto Piura, con lo cual tendríamos una gran extensión. Entonces ahí estamos viendo con otro enfoque, el enfoque sistémico de incluir la sierra y la selva. Y de esa manera vamos tomando mejores alternativas para el desarrollo del país. O sea, hay oportunidades de inversión, hay oportunidades de desarrollo. Esas son cuestiones que estoy viendo acá. Crisis climática y seguridad hídrica. Tenemos que tener pues asegurado el recurso hídrico. Imagínense ustedes cómo hay propuestas de seguridad del recurso hídrico. Llámese el río que llámese en la costa peruana. Ustedes ven que cada vez que viene el fenómeno del Niño, cada vez que hay precipitaciones muy altas, mucha agua, aparte de los daños que ocasiona, mucha agua se pierde. Pero en toda la zona de recorrido de los ríos y las zonas de lluvia podrían hacerse pequeños embalses. Y en estos pequeños embalses almacenar el agua para el tiempo en que falte el agua. Imposible. Sí es posible. Ustedes saben que Vietnam, un país tan chiquito, tan pequeño, tiene cerca de 4.000 presas, 4.000 embalses construidos por el hombre, almacenando agua. Solamente nosotros en el río Rímac podríamos tener esos 4.000 o 3.000 embalses, porque no necesitamos tener una gran presa, solamente necesitamos lugares o sitios donde prácticamente pueda pues discurrir el agua, almacenar el agua y tenerla lista para usarla cuando se requiera, pero eso ¿qué requiere? Un manejo del sistema hídrico, es decir, preparar el modelo, manejar el modelo de interconexión de los diferentes embalses para poder aprovechar a futuro como va a ser con el cambio climático, porque el cambio climático tiene muchos efectos. Solamente quiero contarles una anécdota. Hasta el año 1990, 91, 90 prácticamente, existía el problema de que Perú no podía desarrollar una obra de ingeniería aprovechando las aguas del lago Titicaca. Igualmente, Bolivia no podía hacer una obra de ingeniería aprovechando las aguas del lago Titicaca. Cada vez que el Perú lo hacía, quería su aprovechamiento, Bolivia reclamaba. Si Bolivia lo hacía, quería hacer un proyecto, Perú reclamaba. En esa época prácticamente estaba muy de moda el perro del hortelano, no come ni deja comer. Por lo tanto, Perú no podía hacer y Bolivia tampoco podía hacer. Yo participé en el Plan Director de Prevención de Recursos Naturales Renovables del sistema T, Titicaca, D, Desaguadero, P, Popó, S, Saray-Capasa. Era un proyecto internacional que fue convocado por los países de la OCDE, o sea, los países de Europa, la Comunidad Económica Europea. La ganaron 3 empresas, una francesa, una española y una italiana. Yo entré a trabajar con ellos por la parte española, Intexa. Y en esa oportunidad se hizo un trabajo muy sencillo, que era ver la evaporación. Y entonces se estableció que de cada 100 metros cúbicos de agua que se almacenaba en el lago Titicaca, 95 se habían evaporado, o 98 se habían evaporado. Es decir, que el agua que se aprovechaba era 5% o 2%. ¿Qué se hizo? Señores, el agua que llega al lago, que viene del Perú, hay que usarla. Y el agua que sale del lago, hay que usarla. Porque si la almacenamos y venimos guardando el agua se evapora. Imagínense, una superficie tan grande que tiene el lago Titicaca, que esa gran cantidad de agua significa evaporación.
cambio climático, que venga ahora. Imagínense cómo se iría, cómo será, cuánta agua se evaporará, cuánta pérdida de agua habrá. Entonces, por eso es que tenemos que mirar escenarios futuros dentro de otra perspectiva, viendo estos cambios que se pueden dar. Y lo que le estoy diciendo son vivencias propias, ¿no? Que he tenido la oportunidad de trabajar, Plan Director de Prevención de Recursos Naturales Renovables de la cuenca endorreica del sistema TDPS. Endorreica, ¿por qué? A ver, ¿por qué endorreica? Endorreica es porque no tiene salidas. Todas las aguas del Perú y de Bolivia, las del Perú llegan, al lago, y del lago se van a Bolivia, ¿no? No hay mar en ninguno de los lados. Y el último agua que se va, el último flujo de agua que sale del río Desaguadero, se va al Salar de Coipasa y ahí se queda en Uyuni, donde está el litio. El litio son los salares. O sea, prácticamente se evaporó todo el agua y quedaron todas las sales, ¿no? O sea, son cuestiones que uno tiene que tener evidencia, conocimiento, como le estoy diciendo yo, de las situaciones que hay. Y en este intercambio o debate o reflexión académica es intercambiar, dar a conocer con los profesores y docentes que es importante, por ejemplo, volver a la formación profesional como era antes, el viaje de fin de año, el viaje de promoción, como lo hice yo, por ejemplo, en la Universidad de Ingeniería en el año 1967, en noviembre, 39 alumnos con el profesor, viajamos al norte a ver el proyecto Tinajones. Luego, que estaba en sus inicios, luego la carretera de penetración Olmo-Marañón. Luego nos fuimos a la carretera marginal de la selva, que recién se estaba aperturando, que recién era un bosque natural y donde el tramo vial del trazo era 50 metros color ocre, porque era el suelo oxidado, que al ser ya despejada la cubierta forestal, ese suelo se había oxidado y era de ese color. Y después, ¿a dónde nos fuimos? A Iquitos, el aeropuerto internacional de Iquitos que se estaba construyendo. Miren qué viaje de estudios. Así eran nuestros viajes antes. La universidad costeaba el viaje. No es que nosotros pagábamos el viaje, no. Lo único que no teníamos que llevar era nuestra ropa y algo para poder jugar, comer, todo eso estaba prácticamente. Ahora no sé qué pasó, porque se ha perdido ese presupuesto, esa partida. Qué importante sería. ¿Dónde quieren ir ustedes? Aunque sea aquí a Chancay, pues. Paseen 2 o 3 días y vayan a ver, para ver qué perspectivas, qué propuestas de desarrollo hay para Chancay, ¿no? Entonces, cosas de esas, ni eso se puede hacer. Entonces, son cuestiones que le digo, que es lo que yo vengo hablando ahora, porque miren, esta charla, pues, gracias a ustedes que están presentes, puedo darla, ¿no? La siguiente, por favor. Esta se llama prácticamente, está tan blanca que la cuenca hidrográfica está muy blanco, a ver si lo puedes. La cuenca hidrográfica como unidad territorial. Ya. La cuenca hidrográfica comunidad territorial, que es lo que les hablé hace un rato cuando hablábamos de cuenca, de los 54 ríos que hay en el Perú. Entonces aquí dice la cuenca como unidad territorial. Fíjese qué interesante. Nuestra geografía nos ha brindado la posibilidad de desarrollarnos. Pero ¿cómo nos desarrollamos? Por cuenca. La cuenca del Rima es diferente de la cuenca del Chillón. La cuenca del Rima y del Chillón son diferentes de la cuenca del río Lurín, ¿no es cierto? Completamente. Y sin embargo no hacemos ninguna distinción para aprovechar una cuenca con respecto a la otra. Y además también, por falta de conceptos sobre desertificación, hemos perdido y seguimos perdiendo tierras agrícolas. ¿Qué es desertificación? El empobrecimiento paulatino de la capacidad productiva de la tierra, como Lima prácticamente, que tenía 36.000 hectáreas de tierras cultivables. Ahora no tenemos más que
800 hectáreas. O sea, hemos perdido más de 35.000 hectáreas. Ese potencial es un proyecto Olmos. El proyecto Olmos es 38.000 hectáreas. ¿Cuánto ha gastado el país y cuánto tiempo ha demorado en poner esas tierras en producción para que los recursos sean recursos que puedan posibilitar divisas para el desarrollo? Nosotros requerimos divisas para poder tener hospitales, escuelas, carreteras, colegios y todo demás. ¿Se dan cuenta? Pero esas son visiones que tenemos que hablar, que tenemos que ser visionarios. ¿A quién le corresponde ser visionarios? A los docentes. ¿En qué facultad estamos? En la Facultad de Ingeniería Económica. ¿Los profesores de la Facultad de Ingeniería Económica son visionarios? No. ¿Por qué? Porque están en la microeconomía o en la macroeconomía, pero no trasciende realmente su desarrollo profesional más allá de abarcar sistemas ecológicos. Y esa es una cuestión que yo por eso como profesor principal, 36 años dictando, ya en mis últimos años de catedrático, quiero dejar lo que he ganado en la vida profesional. Yo he trabajado en la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, la ONER, que prácticamente en 18 años ya había cubierto el 45% del levantamiento de recursos naturales del país. ¿Ustedes acaso han ido a ver información de ONER? ¿Han ido al repositorio del ministerio para tener la información? ¿Dónde estás haciendo tu tesis? Tu tesis. Y seguramente que muchas de las tesis no tienen información básica, información del lugar, del sitio. Y ahora, con las técnicas modernas de sistema de información geográfica, caramba, tampoco. Y ustedes deberían tener un curso de sistema de información geográfica para descender, así como ustedes con la imagen que por medio del WhatsApp ven su casa, o ven la vereda o el ladrillo de su casa, por medio del empleo de los sistemas de información geográfica, puede delinear proyectos, tener la oportunidad de enfocar el desarrollo de proyectos que te enseñan a través justamente del uso de estas técnicas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que es reflexión académica. Cada profesor tiene su punto de vista. Yo no soy economista, no me jacto de economista, no me jacto de ingeniero economista tampoco, pero sí me jacto de ser un ingeniero civil, un planificador regional y un especialista en evaluación de impacto ambiental, porque eso es lo que yo realmente transmito siempre aquí en la universidad, en las dos facultades, en la Facultad de Ingeniería Civil y en la Facultad de Ingeniería Económica. Y como ustedes ven, cada lámina es enriquecedora. Yo sé que no voy a poder terminar todas las láminas, pero realmente ustedes van a tener la posibilidad de tener estas láminas y si no se cansan, yo voy a seguir, porque a mí me interesa tener este desarrollo, ¿no? Por eso cuando lo veo medio incómodo, como que quieren pararse, creo que me voy a quedar con la profesora Maggie y congelarlo nada más. Entonces, bueno, este tema ya lo voy a pasar, pero aquí mira cómo está este día ahí, los Andes, la cuenca, la ciudad, el mar, claro. La planificación tradicional fragmentó el territorio. La gestión por cuencas recupera la visión sistémica del país. O sea que efectivamente, como ustedes se dan cuenta, se fragmentó el estudio del territorio. Lo que tenemos que estudiar, como les dije, la cuenca. ¿La cuenca dónde comienza? Caramba. A lo largo de eso hay aprovechamiento múltiple. He trabajado en muchas cuencas, pero le voy a contar el caso de una pequeña microcuenca. Una microcuenca del río Aobamba, que va al río Vilcanota. En Aobamba se quería aprovechar 1 metro cúbico por segundo para llevar esas aguas a la central hidroeléctrica Machu Picchu, que trabaja a plena carga con 36 metros cúbicos. Pero las circunstancias dan que trabaja a 35 metros cúbicos. Ese metro cúbico adicional es de Aobamba, para que trabaje a 36, es decir, trabaje a plena carga, es decir, no se pierda nada. La potencia va a aumentar.
Entonces yo fui a hacer el estudio de impacto ambiental de Aobamba. Esa quebrada ya había tenido un problema de un nevado, creo que es el nevado, ya no recuerdo, pero ese nevado se desprendió y prácticamente fue el año 96. Yo el estudio lo hice en 97. El 98 vino otro alud que se vino hacia el río Vilcanota, lo atrapó al río Vilcanota, lo embalsó al río Vilcanota. El río Vilcanota se hizo todo un embalse de agua, las aguas entraron por los túneles de la cámara de carga y toda la maquinaria de la central quedó inundada. Ese grave problema, fíjese, ¿y por qué? Porque uno tiene que ver, en la quebrada, muchas veces dice, no trae agua, pero hay momentos, por eso hacen estudios con escenarios futuros y con comprobaciones estadísticas de llegada de avenidas cada 500, 400, 100 años, ¿no? Y ahí prácticamente hay que trabajar con eso para prever ese riesgo natural que va a ocurrir, que de todas maneras se va a producir un día que nunca fue previsto, pero ocurrió, porque así son las estadísticas que señalan que tiene que, de alguna forma, desprenderse un cornisa del nevado, ¿no? Entonces ahí estamos pues viendo todo esto. La planificación tradicional fragmentó el territorio. La gestión por cuenca recupera la visión sistémica del país. Es como lo extendemos más otra regionalización. Región Lima, región Madre de Dios, región Ica. Por flojos lo hicieron así, porque el tema de regionalización debe tener otro encuadramiento de un sistema ecológico. O sea, esa región funciona cuando tenga todos los elementos para funcionar como región. ¿Entienden? Y no se ha hecho así. O sea que ahora, por ejemplo, el nuevo gobierno puede intentar, y seguramente lo va a intentar, una nueva regionalización, porque se van a dar cuenta que el Perú está como está, porque no trabaja con un sistema de cuencas, ¿ya? En este caso. Entonces, la siguiente, por favor. En la cámara se ve bonito en colores, aquí baja el color, pero si ustedes tienen las láminas se ven bien vistosas. Infraestructura hidráulica y resiliencia climática, es lo que les había hace un rato. No podemos hacer obras de ingeniería con estadística del siglo pasado. Cambiaron, y así lo recomiendan. Hay que trabajar con la nueva estadística del presente siglo. Entonces, nuevas prioridades, hacer pequeñas presas, reservorios escalonados, es decir, el río Rima. ¿Por qué tener solamente un reservorio cuando a lo largo se pueden buscar espacios y muchos espacios y hacer tomas de agua? Ustedes saben que las tomas de agua son sencillísimos. Toma de agua significa hacer una obra de infraestructura a un lado del río. Y esa agua, conducirla por gravedad, es como poner a un burrito que va bajando para empezar el camino. En este caso, nosotros los ingenieros, lo que tenemos que hacer es la topografía, los niveles para descender y llevar el agua a esa quebradita o a ese sitio donde vamos a hacer el embalse. Tendríamos muchos de esos pequeños embalses, ¿se dan cuenta? Tendríamos mucha agua y el recurso potencial que tiene nuestro país nos sitúa como un país con la mayor cantidad de agua dulce, lo importante. Entonces son cuestiones que microembalses saltandinos, lo que acabo de hablar, regulación hídrica descentralizada, bueno, todas cosas les acabo de dar. Beneficios, seguridad hídrica, adaptación climática, turismo ecológico, recuperación paisajística. Acá cerca en Lima, por ejemplo, ustedes, si hubiera un turismo así más masivo, podrían ir acá a la zona de la Viuda. Ingeniero Magui, ¿usted conoce la zona de la Viuda? Genaro, ¿conoce la zona de la Viuda? ¿Conoce la zona de la Viuda? ¿En la cumbre de la Viuda?
Oye, impresionante, impresionante, realmente. Yo tuve la oportunidad de hacer la carretera Lima-Canta, Guayay, y a la hora que realmente sales de Canta, asciendes, te encuentras con un mar de lagos, 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 lagos. Esa es la cordillera de la Viuda. Entonces, fíjense ustedes, un fin de semana, en un lugar, en un sitio donde uno pueda pues tener posibilidades de pasar la noche, con restaurante, con todo, amanecer, pasar el día, pescar, fantástico. Nadie conoce, seguramente que ni los políticos conocen, y está tan cerca que darían lugar justamente a estos sitios que dice seguridad hídrica, adaptación climática, turismo ecológico, recuperación paisajística. ¿Y eso qué significa? Significa dinero, significa movimiento, significa desplazamiento de personas, tanto a nivel interno como los que vienen de fuera a buscar justamente zonas de recreación, ocio, turismo. Todas esas cosas tenemos que ofrecer justamente en nuestro país con nuevas autoridades, con nueva visión de desarrollo. Por eso esta clase también, esta conferencia, jóvenes estudiantes tienen que estar pensando que sí es cierto, el Perú es un país de posibilidades, el Perú es un país de oportunidades. ¿Qué es lo que requerimos? Buenas autoridades, para que los recursos vayan a los sitios que sean eminentemente productivos. Eso es una situación y es un reto que ojalá que los alumnos asistentes a esta reunión vayan tomando en cuenta que sus tesis tienen que vincularla al territorio y ahí aplicar todos los conceptos sociológicos, económicos, microeconómicos, de proyectos, de políticas y todo lo demás. Pero es así. Entonces, ¿cómo? Ya, sí. El agua almacenada en altura es resiliencia territorial. Yo a los alumnos del curso muchas veces les digo, cuando comenzamos el curso de Economía de Recursos Renovables, miramos los Andes y si estamos cerca de una zona próxima realmente a nevados, ¿qué vemos? Hielo. No, es agua. Es agua. Pero no es agua. ¿Qué es? Es energía. Porque esa agua está a 4.000, 5.000 metros. Pero es agua llevada acá a la costa, ya es energía. ¿Se dan cuenta? Miren ese cambio, mirarlo de otra manera. Y entonces Lima metropolitana no es la capital que debió ser. ¿Por qué? Un ejemplo de estos está en el año 1968, 69, 70, donde había un proyecto trasvase de las aguas del río Mantaro al río Rímac. Proyecto que no se realizó. ¿Por qué no se realizó? Porque la comisión de alto nivel técnico que había sido designada para desarrollar ese proyecto señaló que las aguas del río Mantaro estaban contaminadas. De esa manera dejó de proveerse 40 metros cúbicos por segundo al río Rímac. ¿Qué hubiera pasado Lima? ¿Lima sería la Lima de ahora? No. Lima sería una Lima industrializada. Una Lima donde ustedes, sus padres, no serían realmente la profesión que tienen. Serían mecatrónicos, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos. ¿Y por qué? Porque aquí se hubiera establecido la industria pesada, la electromecánica, la industria ligera. ¿Por qué? Porque tenían el agua a pie de obra, con energía, la energía barata, hubiera venido todo el capital de Sudamérica, todos los inversionistas hubieran venido a establecerse en Lima. Todas las inversiones se hubieran realizado en Lima, como fue São Paulo. São Paulo ha crecido en función de ser una capital industrial de Brasil, justamente por tener recursos como es la hidroelectricidad. Entonces nosotros tendríamos una Lima diferente, una Lima próspera, una Lima tan rica, que estaríamos
prácticamente. ¿Y dónde estaríamos? Quizás ni hubiéramos llegado a Lima, porque seguramente el desarrollo de Lima se hubiera exportado por la carretera Panamericana Sur, Panamericana Norte, y todo hubiera sido otro escenario de desarrollo. ¿Se dan cuenta? Cómo al no tomar en cuenta la ecología, nos hemos privado de escenarios importantes. Y en este caso, por ejemplo, como profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, yo lo que estoy acá haciendo a través de reflexiones académicas es que hay que recuperar la información que muchos docentes tienen. En mi caso particular, por ejemplo, que estoy hablando de ustedes, puedo extenderme mucho más en este tema del río Mantaro, en este tema del lago Junín, porque el lago Junín no es más que juntar la laguna de Upamayo con la laguna de Cristococha. Entonces, son dos lagunas que por la construcción de la central hidroeléctrica Mantaro, al hacer la presa del Mantaro, como estamos en una planicie a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la presa se hace aquí, el río Upamayo está acá, se eleva el agua y al elevar esa agua, un metro, esa agua sale, se desborda y esa agua llegó a la otra laguna, que es justamente la que se integra a la laguna de Upamayo y forma lo que es ahora laguna de Junín, lago de Junín. ¿Se dan cuenta? Transformación del ecosistema. ¿Y cómo transformar el ecosistema? Por agua que se requería para la central hidroeléctrica del Mantaro, se inundó miles y miles y miles de hectáreas. ¿De qué? De pastizales de altura. ¿De qué? De población altoandina que vivía de la ganadería de camélidos sudamericanos. Es decir, una gran ganadería, ¿se dan cuenta? Y todo como consecuencia de ¿qué? Como consecuencia de no se enfoca como debe ser el desarrollo territorial, el enfoque sistémico, que en este caso que estamos hablando ahora es el enfoque del desarrollo territorial a través de ejes principales de desarrollo, que son las cuencas, ¿no? Y así, realmente, hablaba pues del agua almacenada en la altura, es resiliencia territorial. Ya hablamos de resiliencia, ¿no es cierto? Es la capacidad que tiene un sistema de recuperarse frente a una agresión, frente a una alteración. El ecosistema es tan resiliente que no le afecta. En el caso del Valle del Río Rima, por ejemplo, el ecosistema ya no es resiliente, el ecosistema fue destruido. Los límites de resiliencia sobrepasaron los límites realmente. Entonces, todas estas cosas son aspectos ecológicos que el alumno o los profesores de economía deben tomar muy en cuenta para que en sus cursos, cuando den el curso, lo den sobre bases no teóricas, sino enfrentados o combinadas con la realidad, enfrentando la teoría con el desarrollo práctico en terreno, ¿no es cierto? Ustedes salen de un estudio, de un curso y solamente pura teoría y no han visto más que teoría en sí, pero no han visto la aplicación práctica en nuestro territorio, que es justamente la aplicación de la economía, la aplicación de la ecología en la economía. O sea, desarrollando cada sitio, cada lugar, de acuerdo a las potencialidades que cada territorio, cada sitio tiene, aprovechando el agua, los paisajes, la naturaleza en sí, es decir, la energía solar, todo lo que implica vientos, sol, geotermia, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que verlo de otra manera. Entonces, seguimos al siguiente. Aquí dice Cordillera La Viuda y potencial altoandino. Eso es lo que le hablaba. Miren, dice potencial estratégico, reserva de agua para Lima, turismo de montaña, recuperación de lagunas y bofedales, desarrollo rural sostenible. Todo esto es el potencial estratégico que no se aprovecha, señores. Ahí está el dinero, ahí está el trabajo, ahí está el progreso y desarrollo del país. Por ejemplo, reserva de agua para Lima. Claro, esa agua nos asegura que Lima va a superar
el estrés hídrico que muchas ciudades del mundo tienen. En este caso, tengo lagunas, tengo realmente fuentes de agua que me van a asegurar la sostenibilidad ambiental de Lima Metropolitana. Otro, turismo de montaña. ¿Quién no va por esos sitios, sobre todo cuando es joven, tiene la vitalidad, por supuesto con los cuidados del caso, a hacer todo un paseo turístico, ecológico, paisajístico, fotos, todo lo demás? Recuperación de lagunas y bofedales, claro, ya hablamos de esto. Y el otro, desarrollo rural sostenible. ¿Por qué es un desarrollo rural sostenible? Porque esa población que está ahí y que lamentablemente vive en las condiciones en que está, es porque no tiene pues el intercambio económico que debe tener cuando es justamente el intercambio de la mercancía, que es el dinero. Pero si tú llevas ahí y te estableces ahí, la señora del lugar, del sitio, te alquila un caballo, ¿no es cierto? Te da leche, te da mantequilla, te da queso, te vende artesanía. Bueno, todo eso dinamiza la economía, ¿no? Más desarrollo, otro enfoque de desarrollo. Por eso ahí dice, agua más paisaje más comunidad es desarrollo regenerativo. Acuérdense, por favor, y pregunten a sus profesores. El profesor, si se tiene toda esa información, ¿por qué no hay empresas que exploten todos esos recursos? ¿Por qué? Si tenemos toda esa información, informes técnicos que ya se hizo hace más de una década, ¿por qué no hay empresas actualmente que están explotando esos recursos? Claro, porque... ¿Cuál es la más importante? Por ejemplo, si tuviera plata y quisiera aprovechar todas las cuencas, quisiera plantar mis hidroeléctricas, ¿se podría? Estoy en un escenario donde prácticamente podría ser muy potencial ofertante. Mira, eso es política de Estado. Okay. Por ejemplo, si no hay un presidente como Fernando Belaúnde Terry, que se propone aperturar, abrir el desarrollo hacia la Amazonía, tiene una propuesta que es la carretera marginal de la selva. Lamentablemente no se hizo como debía hacerse, pero fue el inicio de la deforestación que hasta ahora sufrimos y donde está últimamente la droga y la minería informal. Pero se necesita que ustedes lleguen a ser presidentes de la República y con ese nivel, con la bandera de desarrollo rural, van a lograr obtener mucho proyecto. ¿Por qué? Porque las propuestas de financiamiento para llevar adelante esto serán muy cómodas. ¿Qué necesito? Un puquial. ¿Dónde está? Inventario de puquiales. Nada más, simplemente. Ahora, por ejemplo, se intenta hacer la carretera central y se intenta hacer con 35 kilómetros de túneles. Pero no saben que prácticamente hacer los túneles es una tragedia para el poblador que vive en las montañas, porque de repente hicieron el túnel, se va a su puquial y no hay agua, se va al otro puquial, no hay agua. ¿Por qué? Porque se cortaron las venas de conexión y eso me ha sucedido a mí en un estudio de impacto ambiental que está referido al proyecto Yuncán 1 y Yuncán 2, más específico al Yuncán 2, donde después de hacer el estudio de impacto ambiental, después de hacerse la obra, se entró a un plan de compensación porque los agricultores reclamaban que no tenían agua. Se le había perdido el agua. Entonces se tuvo que hacer un pago para que puedan tener y comprar el agua para sus necesidades. ¿Se dan cuenta? Y aquí justamente en esa alternativa, les vamos a hablar, ¿sí, Maggie? Sí, termine para hacer mi pregunta. No, hámela ahorita. Ya, yo no sabía que iba a haber un impacto de ese tipo de cortar los puquiales de agua en la carretera central que va a haber. O sea, el impacto va a ser fuerte. Lógico, va a ser... ¿Y hay una alternativa o es la única? No, están haciendo con una alternativa forzada, que es la alternativa más cara, que cuesta 30.000 millones, y frente a una alternativa que tiene el Colegio de Ingenieros, que es saliendo por otra zona, y prácticamente por zonas, por un área que no hay este tipo de obras, pero que los franceses que están manejando esta carretera han inducido al poblador peruano en un
trazo vial tipo alpina, como si estuviéramos en Francia o estuviéramos en Italia. ¿A través de qué? De túneles y viaductos, túneles y viaductos, túneles y viaductos, pues. Mientras que el ingeniero peruano, que es conocedor de su territorio, tiene la otra alternativa que es mucho más barata. Y yo estoy muy metido en este tema. Yo tengo varios artículos vinculados a periodísticos que han salido reclamando realmente que este proyecto quieren forzarlo para que sea por el túnel Pariachi. Si lo hacen por el túnel Pariachi, ya no hay forma de otras alternativas. Y eso son los señores que quieren que de todas maneras el proyecto salga por Pariachi. De esa manera fijan el tramo, ya no tiene otra alternativa. ¿Hay posibilidades de modificar eso? En eso estamos. Un grupo que fue primero la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros. Soy parte integrante, especialista en impacto ambiental. Después, ahora último, estamos también trabajando en eso con la población de Cieneguía, que es la población que sería más afectada porque ese territorio turístico, paisajístico, gastronómico, que la mayor parte de pobladores cuando van a la zona van al río Chillón o al río Lurín. Yo creo que más van al río Lurín. Y entonces ahí hay muchos sitios, muchos lugares que realmente se han desarrollado gastronómicamente y para el turismo, ¿no? Todo esto realmente se destruiría con la cantidad de vehículos, porque serían 20.000 vehículos que pondrían pues a ese territorio en una situación de alteración tan solamente con los vehículos transitando por esa zona. ¿Todavía siguen con la misma empresa francesa? Sí. Y tienen también, la discusión está también con la parte de ellos, ¿están discutiéndolo con ellos? Por vez y por vez. Por ejemplo, esta semana que pasó, el día martes, yo estaba invitado para una reunión donde iba a ser un asesor, porque la reunión era a partir de las 6 de la tarde, para justamente enfrentarnos con el grupo francés y el MTC y plantearle las ventajas y desventajas de la alternativa nuestra y la alternativa de ellos, ¿no? ¿Y ustedes conversan con la vocera o con otros? ¿Cómo? ¿Conversan con la vocera o con otros? ¿Qué es la vocena? La vocera es la ingeniera que... Ah, no. No, nosotros no entramos a ese nivel. No, ya es otro nivel. No entramos a ese nivel. Ya, gracias, doctor. Sí. Gracias. Bueno, yo creo que realmente la charla para muy pocos ha sido provechosa, pero no. Muy provechosa. No. Se ha desperdiciado porque realmente hay mucho tema por hacer. Muy provechosa. Por ejemplo, aquí dice idea fuerza. La cordillera La Viuda puede convertirse en un gran laboratorio peruano de resiliencia ecológica. Son conceptos pues, que realmente nuestra facultad debe desarrollar. Para ser ingenieros, tú sabes que ABET no le da la certificación a la Facultad de Ingeniería Económica, mientras que otras facultades tienen la certificación ABET. La certificación ABET te permite trabajar en cualquier parte del mundo, solamente con el título de la Universidad Nacional de Ingeniería, mientras que otras certificaciones no te permiten trabajar en cualquier parte del mundo. La certificación ABET, la que tienen las otras facultades, son certificaciones muy fuertes, de competencia internacional. Esto no lo saben ustedes, pero les digo que es así como pasan las cosas. La otra lámina, ¿ese perdón? ¿Puedes pasar, por favor, la otra lámina? Miren, cada lámina puede ser una clase. Cada lámina puede ser una clase. Así que, profesores, los invito a que me inviten para dar clases en sus respectivas facultades. Miren acá, ingeniería regenerativa. El cambio de paradigma de intervenir territorios está aquí planteado prácticamente con una diferencia. La ingeniería tradicional extrae, consume ecosistemas, hace infraestructura aislada, hay un crecimiento lineal,
pero no es como la ingeniería regenerativa. Regenera, recupera ecosistemas, infraestructura integrada, resiliencia territorial. Es decir, lo que le dije en pocas palabras, la intervención de la ingeniería en obras significa infraestructura que se enfrenta a la naturaleza y que trata de salvar la infraestructura a través de medidas preventivas correctivas con las evaluaciones de impacto ambiental, ubicando sitios o lugares que ponen en riesgo la carretera, el proyecto de irrigación, pero que no es totalmente enfocada a darle la vuelta, a verlo como ecosistema. A mí me afectas acá, me haces una herida, pero yo tengo que recuperarme. Necesito un curita, necesito una medicina para recuperar mi capacidad. Y en lugar de haberme eliminado 20.000 hectáreas de tierras agrícolas, me las tienes que reponer, como en el caso, por ejemplo, del famoso proyecto minero en Cajamarca, donde Conga, ¿no? Donde realmente, con la experiencia vivida en Yanacocha, con gran problema que han tenido de contaminación minera, en Conga, ¿qué cosa van a hacer? Prácticamente convertir dos grandes lagunas, dos grandes fuentes de agua en los lugares o sitios donde sería la explotación minera. Y entonces la población y mucha gente que no conoce cree que los mineros, que los cajamarquinos se oponen por oponerse. Pero ¿cómo no se van a oponer si le están quitando su agua? Prácticamente están destruyendo sus fuentes de agua, sus lagunas. Y esto hace que realmente se vea de otra manera el enfoque del desarrollo minero, que no debe ser a costa de un recurso tan importante como es el agua, ¿no? Entonces, el ingeniero del futuro deberá aprender no solamente a construir territorios, sino también a sanar territorios. Fíjense, no solamente construir territorios, sino a sanar territorios. Por ejemplo, en estos momentos yo me pongo a pensar, Proyecto Olmos, ¿qué cosa es? Son 38.000 hectáreas. ¿Qué se hizo? Se trajo el agua. Ese ecosistema recuperó su resiliencia con la producción agroexportadora que tiene. Pero, ¿es suficiente? No. Hay que darle energía y hay que darle más agua para que el proyecto sea sostenible. No se le puede asegurar solamente las aguas de la presa Limón, porque la presa Limón tiene un volumen de agua, pero ese volumen de agua no llega en la cantidad que debería llegar a esas tierras, porque si llega más agua al embalse Limón, con más agua se pasa por el túnel trasandino y se llega quizás a 80.000, 100.000, 120.000. ¿Pero qué? ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer trasvase de las aguas de la selva, que en lugar que vayan al río Marañón, que tiene tanta agua, vayan a Huancabamba, que es las aguas que provee a través de la presa Limón las tierras de Olmos, ¿no? Esas son cuestiones que realmente son importantes a considerar. O sea, hay temática para trabajar acá e incluso a través de reflexiones académicas orientar las futuras tesis que deben darse. O sea, la UNI, la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, da un pie o un salto a una nueva ingeniería que deben tener todas las facultades, la ingeniería regenerativa, porque en el mundo la bandera ahora es la bandera el daño ocasionado tiene que ser recuperado. La resiliencia del ecosistema tiene que volverse realmente a una estabilidad ecológica del territorio en el cual se ha hecho el daño. La siguiente, por favor. Descontaminación de cuencas. Problemas críticos.
conocidos: Río Mantaro, Río Rima, por relaves mineros históricos, contaminación industrial. ¿Qué oportunidades hay? Las nuevas oportunidades son restauración ecológica, la remediación ambiental, el empleo verde, la salud pública. Es decir, de un pasivo ambiental pasar a un activo de regeneración. ¿Qué es pasar de un pasivo ambiental a un activo de regeneración? Lamentablemente, en el gobierno de Fujimori se hizo la privatización y se creó un instrumento de gestión ambiental, que fue el PAMA, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Con esta aplicación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, el Perú se hizo cargo del pasivo ambiental. Y el propio gobierno lo felicitaba porque éramos dueños del pasivo ambiental. ¿Qué significa el pasivo ambiental? Porque para vender a las empresas mineras, el que la compraba no quería comprarla con problemas ambientales. No, no te preocupes. Me presentas tu PAMA, tu Programa de Adecuación Ambiental, y parte de cero. Entonces no fue así, porque toda la contaminación, todos los relaves que debió haber pagado, por ejemplo, la South del Perú Copper Corporation, la Cerro de Pasco, todas estas han quedado en poder del país. O sea, el Perú se ha hecho dueño de la contaminación. Así está. Ese es el PAMA. Esa es la negociación que hizo el gobierno de Fujimori para la venta de las empresas mineras, fundamentalmente. Creó el PAMA, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. ¿Se dan cuenta que aquí hay mucho trasfondo también político? Hay bastante. Entonces, ya le expliqué entonces de pasivo ambiental a activo de regeneración. La siguiente, por favor. Aquí viene ya pasturas altoandinas y seguridad alimentaria. Pasturas altoandinas y seguridad alimentaria. Por ejemplo, cuando hemos trabajado en zonas altoandinas, yo he tenido una oportunidad única en la institución donde trabajaba. En esa institución, la ONER, teníamos convenios con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la Universidad Cayetano Heredia y con la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Y hacíamos experimentos y desarrollos en la zona de los SAIS. Uno de los SAIS, el SAIS Tupac Amaru. Se hizo un trabajo y en ese trabajo se llegó justamente a quintuplicar la producción de carnes. ¿Cómo? Mediante el mejoramiento de pasturas. ¿Quiénes lo hicieron? Ingenieros, agrostólogos, especialistas en pasto, que demostraron pues que era posible quintuplicar la producción de carnes en el SAIS Tupac Amaru. Lamentablemente ya la SAIS estaba desapareciendo, el proyecto también desapareció, pero esas son experiencias que uno puede volver a ganar. O sea, por ejemplo, quien me escucha en estos momentos se preocupa y dice, oye, yo voy a ver este asunto. ¿Puedo o no puedo quintuplicar? Si yo quintuplico la producción de carnes, voy a aumentar el ingreso, el empleo, la producción, me va a generar un bienestar mejor que el que tengo ahora. Entonces, en lugar de gastarme 30.000 millones de soles en la carretera central, los 30.000 millones de soles me los gasto en un vasto territorio, mejorando y dando trabajo a miles de personas. ¿Entiende? Con un desarrollo, por supuesto, industrial o agroindustrial, aprovechando la lana de alpaca, vicuña, carnes y todo lo que implica esto. Es cuestión de... Estas propuestas deben ser debatidas en este tipo de escenarios, como el que estoy llevando adelante ahora. Y lo estoy llevando ahora porque realmente el cargo que tengo como director del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Humanidades me permite hacer esta actividad para justificar más tarde que muchos docentes fueron invitados para cambios en los sílabos de contenidos, porque tenemos que tener contenidos nacionales. Por ejemplo, si no hubiera un profesional, disculpen la modestia, como quien les habla, viene alguien a enseñar economía ecológica y ustedes hagan la comparación, posiblemente están de libros, leyendo libros. ¿Qué pasó en Alemania? ¿Qué pasó en Turquía? ¿Qué pasó en Holanda?
pero no detalles concretos de economía ecológica en nuestro país, en el Perú, con la información que uno tiene y con la información tan vasta que se encuentra en los repositorios de las instituciones con las que se ha trabajado. Miren ustedes, recuperación de pastos naturales, producción de ovinos y camélidos, economía rural andina, lucha contra la desertificación. Aquí la fuerza es la recuperación ecológica de los Andes, también significa fortalecer la seguridad alimentaria del Perú. Mire qué ideas fuertes tan importantes. ¿Qué es nuestra preocupación como ciudadanos del país? Que tenemos que estar preocupados con la recuperación ecológica de los Andes, también significa fortalecer la seguridad alimentaria del Perú. Jóvenes, han llegado muchos jóvenes, pero prácticamente quiero decirles algo que no necesariamente tienen que ir al sitio lugar. Tienen a un profesor que puede darles ejemplo de una recuperación altoandina. A 20 minutos de la ciudad de Cajamarca se encuentra un lugar llamado El Porcón, donde la población de una comunidad cristiana ha logrado sembrar una extensión de 45.000 pinos. Y esto es una extensión muy grande. ¿Y qué es lo que hace? A través de la ecología, del manejo racional de recursos, rota los árboles. Rotar significa esta parcela, los árboles, los uso. El siguiente año, otra parcela la uso. El siguiente año, otra parcela la uso. Pero las parcelas que va dejando, las ha sembrado. Las ha sembrado. Cuando da la vuelta a toda la parcela, esta parcela ya está recuperada. O sea, es el manejo racional. Y ustedes vean ahí cómo el agua llega por una quebrada, las aves, los animales silvestres, la fauna ha aparecido, todo lo que es la riqueza, la biodiversidad se ha recuperado, la población ahí vende quesos, mantequillas, dulces y todo lo que implica derivado de los productos lácteos. Y es una población bien ordenada. Ese ejemplo, por ejemplo, yo me gastaría unos buenos miles de millones de soles para llevar a los diferentes pobladores de diferentes territorios y digan, ¿pueden hacer ustedes estos o no? ¿Pueden o no? Y todos le van a decir, sí podemos. Pero lo que se ha hecho y ha sido posible hacerlo es que esa población altoandina está integrada, es solidaria a un objetivo común, porque tienen como lazo de unión la religión cristiana. Eso es la verdad. Se llama El Porcón. Búsquenlo en internet y vean lo que es El Porcón. Sigamos, por favor. Aquí viene esto es importante, universidad y formación profesional. La UNI debe liderar ecología aplicada, economía ecológica, gestión integral de las cuencas, ingeniería resiliente. El nuevo perfil del ingeniero economista debe ser interdisciplinario, territorial, ambientalmente consciente y orientado a la regeneración ecológica. Es decir, formar profesionales capaces de leer el territorio como un sistema vivo. Siempre cuando les hablo a ustedes, recuerdan, les hablo, la tierra es un recurso vivo. La otra, por favor. Conclusiones. El Perú necesita una transición ecológica. El agua será eje estratégico del siglo XXI. La resiliencia ecológica debe orientar la planificación nacional. La ingeniería debe reconciliar desarrollo y naturaleza, es decir, manejar
conservación y desarrollo como las dos caras de una misma moneda. El verdadero desarrollo consistirá en construir infraestructura capaz de regenerar bienestar económico y social sin destruir los ecosistemas que sostienen la vida. Señores, muchas gracias. Mira, fíjate, me salió.